Al principio parece normal. Te levantas, trabajas, resuelves, corres, entregas, y cuando menos lo notas, ya es de noche otra vez. El cuerpo descansa, pero la mente sigue encendida, contando pendientes, previendo problemas y anticipando el mañana. ¿Y al día siguiente? Todo vuelve a comenzar. Un ciclo de obligaciones que nadie cuestiona, pero que silenciosamente convierte el vivir en un guión automático. Con el tiempo, el trabajo deja de ser una actividad y pasa a ser identidad. Ya no eres alguien que trabaja, te conviertes en el trabajo. Mientras esto ocurre, una parte de ti comienza a desaparecer, la parte que soñaba, que creaba, que se emocionaba con el tiempo libre. Esa parte va siendo sofocada hasta silenciarse por completo. Mientras tanto, el cuerpo sigue, la mente repite y comienzas a funcionar en lugar de vivir. Lo más extraño de todo esto es que la sociedad aplaude. Llaman disciplina a lo que, a veces, es desesperación. Llaman responsabilidad a lo que, en el fondo, es miedo a parar, miedo a sentir, miedo a mirar hacia adentro. Y así, te vuelves eficiente, pero vacío. Peor que vivir cansado es llamar normalidad a eso mismo. Es creer que ese desgaste es el precio de la relevancia, como si solo tuviera valor quien produce hasta agotarse, como si jamás descansar fuera algo noble. Dentro de ti suena una voz preguntando, ¿para qué todo esto? Pero la ignoras, porque detenerse parece peligroso, parece fracaso, parece traicionar algo que ni siquiera sabes bien qué es, pero que aprendiste a obedecer. ¿Y si el exceso de trabajo no fuera virtud? ¿Y si ese esfuerzo extenuante fuera solo una fuga sofisticada de ti mismo? ¿Y si ya estás tan habituado a la presión que olvidaste lo que es respirar con liviandad? En este video, vamos a revelar las capas ocultas tras el orgullo generado por el cansancio. Hablaremos de traumas que se disfrazan de ética, de miedos que fingen ser metas, y de la urgencia de reaprender a existir sin necesidad de demostrarse todo el tiempo. Porque tal vez, en el fondo, tu mayor valor no sea continuar, sino permitirte parar. Hay algo extraño en cómo nuestra cultura trata el trabajo. Crecemos oyendo que quien trabaja duro es quien triunfa, que el sudor es sinónimo de carácter, que descansar es para los débiles. Estas frases moldean no solo nuestra rutina, sino también nuestro valor personal, como si nuestra dignidad estuviera ligada directamente a la capacidad de agotarse. Pero, ¿te has preguntado por qué estás siempre exhausto? Tal vez digas que es por exceso de tareas, por las cuentas que tienes que pagar, por tus obligaciones. Pero, ¿y si el cansancio no fuera solo físico? ¿Y si hubiera un cansancio más profundo? Un cansancio del alma al intentar todo el tiempo demostrar que eres suficiente. El psicoanalista Erich Fromm decía que en una sociedad del tener, la persona pierde el sentido del ser. Trabaja no para vivir, sino para mantener una imagen, no por deseo, sino por miedo. Miedo a ser considerado inútil, perezoso e irrelevante. Entonces, te entregas más a lo que no amas, solo para ser aceptado por quienes ni siquiera te ven. Y es aquí donde comienza el autoboicot. Porque existe un tipo de sufrimiento que es cómodo, el sufrimiento conocido. Reclamas, pero repites. Lloras, pero continúas. Sueñas con libertad, pero temes el silencio que ésta trae. Y el trabajo en exceso en ese contexto funciona como anestesia, un vicio socialmente aceptado para no enfrentar vacíos internos que asustan más que la propia fatiga. Imagina a Marcos, un hombre de 42 años, gerente en una gran empresa que trabaja de lunes a sábado, casi 14 horas al día. Debido a su rutina, Marcos prácticamente no ve a sus hijos. Vive cansado e irritable todo el tiempo, pero siempre repite lo mismo. Es la vida. Sin embargo, un día tiene una crisis de ansiedad y va al hospital. Entonces el médico le dice, necesitas desacelerar. Y Marcos se ríe, como quien escucha un chiste absurdo, y en su mente resuenan pensamientos. ¿Cómo parar?
¿Y vivir de qué? Marcus volvió a casa perturbado, pero al día siguiente estaba de nuevo en el trabajo. ¿Puedes imaginar por qué? Primero veamos el concepto que Jung llamaba sombra. La sombra es todo aquello que rechazamos a nosotros y arrojamos a la oscuridad. Nuestros miedos, inseguridades, dolores, traumas. La sombra no desaparece, solo se disfraza. Se manifiesta en nuestros excesos, repeticiones y decisiones inconscientes. En el caso de Marcus, la sombra se escondía detrás de la productividad. El miedo a ser inútil, el pavor a no ser admirado, el dolor de no sentirse suficiente. Todo esto estaba camuflado por una agenda llena. Cuanto más corría, menos escuchaba su dolor, pero el alma siempre encuentra la manera de gritar. Meses después, Marcos no resistió más y sufrió un colapso emocional. Fue entonces cuando buscó terapia. Y ahí comprendió que toda su vida había sido un intento de demostrarle a su padre, ya fallecido, que él valía. Su padre, rígido, decía: «Hombre que no trabaja no sirve». Y eso quedó grabado en Marcos. Pero en realidad no era una ley, era una herida. Y esa herida lo llevó a confundir sacrificio con virtud y agotamiento con mérito. ¿Puedes imaginar cuántas personas viven así? ¿Te has preguntado si no eres tú mismo quien vive así? Respiremos juntos aquí, porque esta no es una invitación a la pereza, sino a la conciencia. Existe una ilusión silenciosa que ata a muchos de nosotros al trabajo excesivo, la sensación de ser indispensables. Como si, al estar siempre ocupados, demostráramos nuestra relevancia, como si el mundo dependiera de nuestro esfuerzo continuo y parar fuera un lujo egoísta. Pero la verdad es que tras ese deseo de ser necesarios, muchas veces se oculta un miedo profundo a ser olvidados. Ser recordado por lo que haces se volvió más importante que ser amado por lo que eres. Por eso respondes mensajes de noche, atiendes llamadas los fines de semana, dices sí a todo lo que te piden, no por gusto, sino por miedo a desaparecer de la memoria de los demás. Es como si el silencio fuera una amenaza y el descanso un borrado. Y este patrón tiene raíces emocionales. Gabor Mate afirma que las personas se enferman no solo por lo que les sucede, sino por lo que deben negar para sobrevivir. Y lo que muchos deben negar es su propio cansancio. La voluntad de decir, no puedo, no quiero, hoy no. Porque fuimos condicionados a creer que solo tiene valor quien es visible por su esfuerzo, como si el amor propio necesitara comprarse con sudor. Pero el amor que depende del rendimiento no es amor, es contrato. Y es allí donde el exceso de trabajo se convierte en autosabotaje. Porque el intentar demostrar que eres digno, te alejas de tu dignidad real, te transformas en función, en herramienta o en engranaje. Cuanto más intentas compensar, menos te reconoces en el espejo. El brillo de los ojos se apaga, la liviandad de la risa se desvanece, el tacto se vuelve apresurado, el alma se encoge. Imagina una mujer llamada Elena. Tiene 36 años, madre soltera, gerente en una empresa de marketing. Se levanta antes del sol, prepara todo para sus hijos, trabaja todo el día, llega a casa exhausta, aún ayuda con las tareas escolares y después de acostarlos continúa en el computador respondiendo correos. Dice que está dando lo mejor de sí. Pero nadie ve que Elena llora escondida cada semana, siente dolores en el cuerpo que ignora y comienza a olvidar pequeñas cosas. Nunca descansa. Hasta que un día olvida a su hijo en la escuela. Horas después, al notar el error, entra en pánico. Se siente una mala madre, una profesional incompetente, una persona defectuosa. Pero ¿es todo eso o está intentando cargar con un mundo que nadie debería soportar sola? Erich Fromm decía,
La sociedad moderna vive de la ilusión de que cuanto más hace, más es. Pero hay momentos en los que hacer menos es precisamente lo que salva, es lo que cura, es lo que devuelve la integridad. Elena, después de ese episodio, busca ayuda. En terapia comprende que su obsesión por cumplir era miedo al abandono. Aprendió desde pequeña que para merecer amor debía sacrificarse. Y repite ese mismo guión, como si estar siempre ocupada fuera la única forma de permanecer amada. Pero el amor real no exige agotamiento. Esa es la transformación. Elena se permite descansar. Empieza a decir no. Descubre que sus hijos no la aman menos cuando ella duerme un poco más y que sus colegas no la odian cuando ella retrasa un correo. Y sobre todo, que ella misma comienza a gustarse más cuando se respeta. Ahora dime, ¿cuántas Elenas conoces? ¿Cuántas veces fuiste Elena? ¿Acaso también estás intentando ser amado a través del esfuerzo? Este ejercicio duele, pero es necesario, porque mientras corres para alcanzar una aceptación que exige sudor constante, quizá te olvidas de que lo que te hace digno no es cuánto produces, sino cuánto te permites vivir. Y vivir requiere pausa. Lo que pocos perciben es que el exceso de trabajo suele ser una forma de fuga, una huida de uno mismo. Porque mientras estamos abrumados por plazos, metas, tareas y compromisos, dejamos de escuchar lo que el alma susurra en el silencio y no damos espacio para lidiar con el vacío, las preguntas dolorosas y los afectos reprimidos. En ese ritmo frenético, la ocupación se convierte en defensa contra el abismo interior, impidiendo cualquier contacto con nuestra propia esencia. Carl Jung afirmaba que aquello a lo que te resistes persiste, y muchos rehúyen parar no por amor a lo que hacen, sino por miedo a lo que descubrirán cuando el ruido cese, cuando no haya más reuniones, llamadas o tareas urgentes, porque ahí, en el silencio, reside la verdad, y esa verdad, a veces, duele más que el cansancio mismo. ¿Cuántas personas conoces que no pueden relajarse ni durante las vacaciones? Que se sienten culpables por descansar, que convierten el tiempo libre en otro espacio productivo. Eso no es fortaleza, es encierro disfrazado de disciplina. Vivimos en una cultura donde el burnout se volvió un estatus, donde estar exhausto se ve como una insignia de honor. Pero, ¿qué representa realmente esa medalla? ¿Reconocimiento? ¿Mérito? ¿O solo miedo a no ser visto? La verdad es que muchos fuimos educados con frases como «solo lograrás algo en la vida si trabajas mucho». Quien duerme demasiado pierde oportunidades. Y el descanso es para los flojos. Creencias que alimentaron la idea de que valoramos lo que producimos y reforzaron el error de creer que el descanso debe ganarse, como si cuerpo y mente no tuvieran, por derecho propio, el permiso de respirar. Pero es importante entender que el descanso no es un premio, es una necesidad humana, porque la vida no fue hecha solo para sobrevivirse, sino para vivirse, con sensibilidad, espontaneidad, improvisación, espacio para lo que nos exige, para la presencia. Es en esos momentos cuando florece lo esencial, nuestra creatividad, nuestra conexión, nuestra intuición, todo eso que se pierde cuando vivimos en estado constante de alerta. Esta lógica productivista es una forma sutil de anestesia existencial. Nos impide sentir lo que realmente importa. Nos protege de la tristeza, pero también de la alegría profunda. Nos protege del miedo, pero también de la verdadera valentía, porque vivir requiere entrega, no solo ejecución. Al romper con esta lógica, sucede algo curioso. Nos extrañamos a nosotros mismos, pues estamos tan acostumbrados al esfuerzo ininterrumpido que la pausa nos incomoda. Y ahí emerge el aburrimiento, despertando deseos reales, dolores no escuchados y sueños olvidados. Un reencuentro contigo mismo que resulta desconcertante y liberador a la vez. En ese proceso descubrimos que mucho de lo que hacíamos no era elección, sino adicción. Que mucho de lo que aceptábamos no era amor, sino necesidad de validación.
que gran parte de lo que perseguíamos era solo un intento de tapar un vacío que el trabajo nunca podría llenar. Y ese es el inicio de la auténtica transformación, porque cuando comenzamos a permitirnos descansar, redescubrimos quiénes somos, quiénes éramos antes de que el mundo nos convenciera de que solo valemos por lo que entregamos. Volvemos a escuchar nuestra respiración, a percibir la luz del día, el aroma del café, la sutileza del viento, pequeñas cosas que no se compran, pero que se pierden cuando todo se convierte en carrera. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentimos que estamos realmente vivos. Llega un momento en la vida en que la pregunta deja de ser ¿qué quieres lograr? Y pasa a ser ¿de qué necesitas renunciar para volver a sentirte vivo? Porque sí, el exceso de trabajo puede comprar comodidad, pero nunca paz. Puede darte seguridad, pero nunca sentido. Si sigues confundiendo ocupación con propósito, pasarás toda tu vida cumpliendo metas que no te nutren, solo te consumen. Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración y creador de la logoterapia, decía que el ser humano no busca placer ni poder, sino sentido. Y el sentido no reside en metas ininterrumpidas, sino en el espacio entre una acción y otra, en aquello que queda cuando el ruido se apaga. Quizá el éxito verdadero no esté en tener cada hora del día ocupada, sino en tener momentos donde el tiempo desaparece y simplemente eres. Y por eso el descanso asusta a tantos. Nos devuelve a nosotros mismos. Y reencontrarse, después de años evitándose, exige coraje. Coraje para parar, escuchar, sentir. Coraje para admitir que a veces correr es solo otra forma de esconderse, que el esfuerzo continuo puede ser una adicción emocional, una muleta que usamos para no mirar lo que hay detrás, la soledad, el miedo, el vacío. Pero hay una buena noticia. Puedes elegir diferente. Puedes elegir parar antes de que el cuerpo te detenga por ti. Puedes elegir escuchar antes de que el silencio grite. Puedes elegir vivir antes de que la vida pase. Y no significa abandonar tus sueños, sino honrarlos con más verdad. No significa comprometer menos, sino comprometerte conscientemente. No se trata de hacer menos, se trata de hacerlo con alma. El verdadero crecimiento comienza cuando nos atrevemos a cuestionar caminos prefabricados. Cuando dejamos de repetir lo entregado y comenzamos a crear. Ese es el proceso de individuación. Volverse íntegro no por las reglas del mundo, sino por la verdad del alma. Al final, la auténtica virtud no está en nunca parar, sino en saber cuándo renacer. Y ese momento puede ser ahora.